Buenas, buenas, ¿qué tal? Vamos a continuar entonces con este tema bastante especial que es el copiado. Copiado especial. Cuando nosotros utilizamos Excel y cuando estamos haciendo algún documento, muchas veces nosotros tenemos que extraer información, a veces incluso de la misma hoja en la cual nosotros estamos trabajando, o puede ser en hojas externas en la cual nosotros estamos extrayendo la información. Cual sea la razón, muchas veces nosotros necesitamos extraer la información de una manera distinta. Y es por eso entonces que nosotros veremos esto que se llama copiado especial. ¿Ya? Lo intentaré ir haciendo con ustedes y después les mostraré esta archivo de Excel se encuentra en su ambiente, ¿cierto? En Educando para que lo puedan repasar. Pero yo lo iré haciendo con ustedes. Si es que alguien va teniendo dudas, simplemente los deja aquí en los comentarios y le intentaremos responder. Bien, entonces imaginemos que yo tengo números. Bien, tengo todos estos números. Y si yo tuviese referencias, ¿ya? Yo cuando copio esto, le pongo copiar, podría pegarlo de múltiples formas distintas. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Se llama copiado especial, pero se debería llamar en realidad pegado especial. Pegado especial. Bien, vamos a ver cómo accedemos al pegado especial con el botón derecho del mouse. Aparece opciones de pegado y fíjense aquí abajo dice pegado especial. Si presionamos pegado especial, nos va a dar este menú en el cual tenemos todas estas opciones para pegar estos números de forma especial. Bien, el más común de todo esto es el transponer. ¿Qué significa transponer? Significa que actualmente todo lo que se encuentra vertical, yo lo voy a pegar horizontal. A veces nosotros necesitamos transponer algunos números dentro de algunos documentos para poder realizar un informe o para poder calcular, ¿cierto?, la información. Si es que nosotros quisiéramos hacer eso, sería mucho más lento ir copiando, pegando de a uno, porque además todo lo vertical va a quedar horizontal, por tanto no puedo hacerlo con referencias de alguna u otra forma, porque yo me voy a ir hacia el lado, yo necesito ir copiando hacia el lado, y esto está hacia abajo, ¿cierto? Por lo tanto, aquí aparece la primera opción que nosotros vamos a pinchar, que se llama transponer. Si pinchamos transponer y ponemos aceptar, entonces actualmente todo lo que está verticalmente va a quedar de forma horizontal. Veamos, de esa manera. Bien, de esa forma. Tengo una pregunta. Nicolás me dice, ¿cómo logré hacer los números correlativos? Se los voy a contestar, pero no ahora, cuando lleguemos a la otra pestaña que se llama series. Bien, que lo vamos a ver en un ratito más. Bien, así que aguante un poquitito la pregunta. Muy bien. Repito, cuando nosotros copiamos un número, por ejemplo, todos estos números, yo los puedo pegar de forma diferente. Bien, en este caso, yo lo que hice, lo marqué aquí, puse con el botón derecho del mouse y en esta opción que aparece pegado especial. Si yo pincho pegado especial, me va a aparecer este menú. Bien, nosotros hasta el momento lo que vamos a hacer es transponer. ¿Qué significa transponer? Significa principalmente que nosotros todo lo que actualmente se encuentra vertical lo vamos a pegar horizontal. Pinchamos transponer aquí, damos a aceptar y eso es precisamente lo que sucede, ¿ya? Todos los números que actualmente están verticales ya no los pego verticales como antes, sino que ahora los voy a pegar
horizontal. ¿Ya? Horizontal. Esta es solo una opción que nosotros tenemos. Voy a intentar mostrar el resto. Para que se note un poquitito, voy a dar cierto formato a estos números. Es decir, voy a poner un relleno, voy a poner centrado, negrita estos números, y voy a poner bordes. ¿Ya? Imaginemos que tengo estos números ahora. Si yo copio esto, voy a poner para que ustedes lo vean, copiar, y los pego acá, pero con pegado especial. Fíjate que ahora vamos, ya vimos lo que es transponer, vamos a ver todas estas opciones que se encuentran acá arriba, dentro del pegado especial. Por ejemplo, si yo pego solo valores, bien, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pegar, fíjense ustedes, solamente el contenido de la celda y no todo el formato que actualmente tiene. Esto es importante. A veces no queremos pegar el formato, no queremos pegar, sino que nos interesa solo los números. Bueno, esto sería un gran ejemplo. Como ustedes pueden ver aquí, tiene fondo amarillo, está con negrita, está centrado, están los bordes de las celdas. Bien. Y pegué solamente el contenido de la celda. ¿Ya? Voy a hacer otro ejemplo. En estos números, de pronto voy a poner referencias. ¿Ya? Aquí voy a poner referencia. Correcto. Y capaz que en el último ponga una fórmula. Bien, voy a poner una fórmula. Ok. Si yo pego esto, lo copio y lo pego, por ejemplo, lo voy a pegar acá, con pegado especial, existe una opción, por ejemplo, que en lo que yo puse solamente valores, ¿ya? También influye para esto. Es decir, en otras palabras, si yo pongo solamente valores, que es lo mismo que hice acá, fíjense, no pegó ninguna fórmula, no pegó ninguna referencia. Es la última de una fórmula. No pegó absolutamente nada. Solamente pegó el valor. Esto es importante. Solamente el número. No pegó la fórmula C26 más C27. Solamente pegó el número. ¿Ya? Eso es bastante bueno. Veamos. Otro diferente. Voy a devolverme un poquito por ahí. Voy a suprimir y nuevamente copiamos. Espérenme. Me faltó esta fórmula hacer. Ya, ahí. Ok, ahora sí. Si yo copio esto y lo pego, pegado especial, ya vimos valores. Si pongo la primera opción, fórmulas, fíjense lo que pega. Pega el mismo número, pero esto ustedes no lo ven, pero fíjense lo que pega en realidad. Número, pero aquí sí pegó entonces, que es una referencia. En el último sí pegó que fuese una fórmula que estoy sumando dos números. Ahora, acá en un número porque simplemente es un número, ¿ya? Entonces se diferencia un poquitito la primera y la segunda opción, ¿cierto? Porque acá estoy pegando las fórmulas o todo el contenido de la celda y aquí solamente estoy pegando los valores. En otras palabras, solamente el número que contiene la celda. ¿Ya? También puedo elegir esta opción, que es formatos. ¿Qué significa? Es decir, estoy copiando, pero voy a pegar solamente el formato de la celda, no el número ni la fórmula que tiene, sino todo el resto. Eso es lo que voy a pegar. Si pongo aceptar, no va a aparecer ningún número, fíjense, solamente el formato, es decir, el formato es idéntico, el formato es exacto, ¿ya? Y no tan solo el formato, por ejemplo aquí, si yo lo pego, pegado especial,
Fíjense que la celda tiene un ancho diferente que esta otra celda, ¿cierto? Le pongo pegado especial el formato, aceptar, hasta el momento tiene el mismo ancho. Yo podría dejar exactamente la misma celda de esta manera. Puedo poner pegado especial y hay una opción que dice todo, espérenme, el ancho de las columnas. Ahí está, ancho de la columna. Entonces yo estoy copiando aquí, pero voy a pegar solamente el ancho de la columna. Aceptar y quedó exactamente del mismo ancho. ¿Ya? Cuando yo presiono aquí arriba me dice el ancho, fíjense, 1078 y acá tiene 1078, ¿cierto? Muy bien. Veamos otro pegado especial. Bueno, comentario y nota. En esta celda no hay comentario, no va a aparecer nada, validación tampoco, ¿ya? Pero por ejemplo, todo excepto los bordes. Y pego todo, exceptuando solamente los bordes. Recuerden que eso es los bordes. Esos son bordes. Pero todo el resto está. Están las funciones, están las fórmulas, ¿cierto? Absolutamente todo. Cuando yo utilizo el pegado especial, lo utilizo para ahorrar tiempo. Es otra opción que me brinda Excel para no tener que copiar o escribir constantemente lo mismo, sino que yo simplemente utilizo la información que ya está guardada para pegarla a mi antojo o lo que yo necesito. Otras opciones. Si yo copio esto y lo pego acá solamente número o valores, voy a poner esa opción. ¿Ya? Y ahora, encima de estos números, aquí yo los pego otra vez, pero puedo poner alguna operación. Por ejemplo, sumar. Si yo pusiera sumar y le pongo aceptar, ¿qué es lo que hace Excel? Automáticamente este número lo suma con el número que se encuentra abajo. Por lo tanto, va a aparecer otro valor. Si yo tengo una función o una referencia o una fórmula, porque en el último tenía una fórmula, a esa fórmula le va a sumar este número que tiene abajo. Le va a sumar el 10. Veamos qué es lo que sucede. Fíjense. Fíjense cómo quedó en la última celda. Pegó la fórmula y adicionalmente le sumó el número que ya existía. Por aquí hay algo diferente, veamos aquí. Le sumó el número que ya tenía debajo. Bien. Repitamos. Repitamos. Voy a intentar dejar todo esto blanco para que no nos confundamos. Bien. Por ahí. Entonces, voy a tener el número 5. Simplemente como para que se note ya un 5 de arriba abajo. Copié y pegué el 5, listo. Si yo copio esto y lo pego encima de estos números, yo estos números los podría sumar automáticamente a lo que yo ya estoy copiando con el siguiente pegado especial. Pongo pegado especial y pongo sumar, por ejemplo. O ahora pongamos restar para hacerlo un poquito distinto. Bien. Si yo pusiera restar, ¿ya? Entonces resta a lo que ya tenía lo que ya tenía la celda. Por lo tanto, yo copio todo esto, lo pego encima de este número y además le resto el número que ya tenía debajo. Le pongo aceptar y fíjense lo que sucede. ¿Cierto? 5 menos 2, 3. 5 menos 3, 2. 5 y así sucesivamente.
Esta es una referencia, por eso aparece 2. Entonces, f menos 23, 5 menos f23, ¿cierto? Este es un número, un número, un número. Por aquí hay otra referencia, parece que estaba al final. 5 menos, entonces, es todo este otro número que se encuentra, ¿cierto? F29 más F25. Bien. Entonces, esta es otra opción que me da Excel para poder pegar especial. Este es el pegado especial. ¿Bien? Esto se llama pegado especial. Excelente. Sigamos. Vamos a ver ahora las series. ¿Y qué es una serie? Bueno, en matemática, ustedes para su PSU, ustedes comprenderán lo que es una serie. De hecho, si yo tengo un número 2, después un 4, después un 6, saben automáticamente cuál es el número siguiente que viene. ¿Cuál es el número siguiente que viene automáticamente para poder completar esta serie? 8, como dice Vicente. Vanessa también dijo 8, ¿cierto? Muy bien, es 8. Excel también lo sabe. Bien. Por lo tanto, con Excel yo puedo elaborar series. Y por eso es que yo puse números tan rápidos del 1 al 10 acá. Si yo quisiera poner números del 1 al 10, a veces simplemente los vamos escribiendo. Pero ya entendemos que escribir de esta forma los números no es algo muy productivo. Por lo tanto, es necesario que nosotros seamos capaces de aplicar las series. Por ejemplo, si yo tengo 1 y el 1 lo utilizo con ese puntito de abajo que nosotros ya aprendimos que nos sirve para copiar y pegar, ¿cierto? Pero también ese mismo puntito me sirve que se llama rellenar series o autocompletar series. Lo tiro hacia abajo y fíjense lo que sucede. Excel no entiende qué viene después del 1 y por eso simplemente lo repite. Es como copiar y pegar. Pero diferente es que si yo tengo un 1 y un 2, selecciono ambos, fíjense esto, es algo muy importante, me aparece otro ítem que dice análisis rápido. ¿Por qué? Porque Excel ya le está dando un significado a esto. Diferente es que cuando solamente pongo el 1 o cuando solamente pongo el 2, cuando selecciono ambos, ya existe algo diferente, ¿cierto? Excel ya le está dando un significado. Bueno, nosotros vamos a tomar ese puntito y fíjense que Excel entiende entonces que la serie comienza 1, después del 1 viene el 2, entiende entonces que después viene el 3, el 4, el 5, el 6, así sucesivamente. Fíjense. Bien. Entonces, es importante entender cómo funcionan las series. Vamos a ver otro ejemplo. Si yo pusiera 1, 3, entonces Excel automáticamente entiende que mi serie va a ir de 2 en 2. Por lo tanto, el siguiente número va a ser 5 y así sucesivamente, fíjense. Va a depender entonces la distancia que exista entre los dos primeros números. Ya comprenderán que si yo pongo 1, 7, por ejemplo, cualquier número, Excel entiende entonces que yo voy a ir de 6 en 6 y así sucesivamente comenzará a aplicar la misma serie. Bien. Entonces, yo podría tener otro tipo de referencia. 1, 5,8, un ejemplo solamente. También serviría como una serie. Bien. Muy bien. Entonces yo no necesariamente yo tendré que empezar con un 1, ojo con eso. Yo podría empezar con el 4 y después con un 5,8 y entiende entonces
Excel que yo voy a ir desde 1,8 en 1,8. Ya pongo este ejemplo para que se entienda de que no necesariamente siempre serán números enteros. Bien. Bueno, esto es importante entender el tema de las series. ¿Qué sucede ahora con las letras? Por ejemplo, si yo tengo A, bueno, si yo lo tiro hacia abajo, la A, fíjense, se repite. Pero si yo tengo A y B, ¿qué es lo que sucederá aquí? Excel no entiende, por ejemplo, qué es lo que viene después de la A y la B, y por eso simplemente lo repite. No avanza en lo que nosotros creemos que puede hacer el abecedario, por ejemplo. Pero es que Excel no entiende si nosotros queríamos escribir el abecedario o escribir alguna palabra que empieza con AB, digamos, ¿cierto? Y es por eso entonces que no funciona de la misma forma con letras, pero sí de letras con números. Por ejemplo, si yo tengo A1, obviamente después tendré A2, A3, A4, hasta el A7. Bien. Pasa lo mismo si yo tengo un A, al revés. 2A, 3A, 4A, 5A. Bien. Entonces, letras con números sí funciona en Excel por el tema de las series, ¿ya? Solamente las letras no. Bueno, no necesariamente, a veces sí. Vamos a entonces aprender un poquitito más. Fíjense que cuando existen ciertas palabras que para Excel tienen un significado, entonces se puede completar una serie. Voy a poner un ejemplo. Si yo pusiera lunes, inmediatamente Excel entiende, cuando, si es que yo lo tiro hacia abajo, que después del lunes viene martes, miércoles, jueves, viernes a domingo y comienza nuevamente. Bueno, estas letras juntas para Excel tienen un significado. Tienen un significado. Pasa exactamente lo mismo si pongo enero, febrero, marzo, abril, ¿cierto? Fíjense, puedo continuar. Bien. Pero, ¿por qué Excel entiende algunas letras que juntas, esta palabra para Excel tiene un significado y entonces entiende que lo que necesitamos es completar una serie? La razón fundamental es porque Excel se le ha enseñado esas series. Voy a poner un ejemplo que no se le ha enseñado a Excel y que nosotros deberemos hacer. Por ejemplo, otoño. Después de otoño, fíjense lo que sucede. No cambia absolutamente nada. Pasa lo mismo que si nosotros ponemos primavera. Se repite. La razón fundamental es porque Excel no entiende que esto forma parte de una estación del año porque no se le ha enseñado. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros haremos? Intentaremos enseñarle. Veamos cómo se le enseña o cómo se agregan series. A estas series se le llaman series personalizadas o especiales. Vamos acá a archivo, en opciones. Bien, ojalá que lo estén viendo, si no me avisan, por favor. Estoy dentro del menú de opciones. Bien, veamos personalizar cinta de opciones. No, no. Avanzadas, ahí estaba. Avanzada y voy casi al final abajo. Aquí dice modificar listas personalizadas. Bien, presiono ahí, modificar listas personalizadas y fíjense lo que me aparece. Estas son todas las series que Excel
tiene ingresadas, pero yo podría enseñarle otras. Bien, por ejemplo, lo que estábamos acabando de ver, otoño, presiono Enter y le digo inmediatamente qué es lo que vendría después del otoño. Bien, por ejemplo, invierno, primavera y después verano. Entonces, aquí yo estoy ingresando una serie para que Excel la pueda reconocer a futuro. Yo pongo aquí agregar y automáticamente va a aparecer en la parte inferior del menú izquierdo, abajo de enero, febrero, marzo. Agregar. Fíjense, ahí ya aparece otoño, invierno, primavera, verano. Si yo me saliera de acá y le pongo aceptar para que grabe, aceptar, aceptar, bien, y entonces yo escribiera otoño, ahora sería diferente. Antes aparecía solamente otoño, pero ahora ya reconoce que esto formaría parte de una serie. Por lo tanto, la repite a medida que yo voy agrandando las celdas que con las componen. ¿Ya? A esto se le llama entonces referencias o series especiales o personalizadas, como quieran llamar. Bien. ¿Cuándo yo utilizo este tipo de referencia? Bueno, cuando dentro de mi trabajo o de mi utilización dentro de Excel, yo ocupo constantemente términos o terminología o lo que sea que se repiten, que tienen una secuencialidad. En ese momento yo creo una serie personalizada, solo para mí, porque yo sé, imagínense ustedes que en mi empresa en algún momento aparece, o yo tengo que hacer planillas y en esas planillas está pago, conformidad, firma. Entonces, pago, conformidad, firma, pago, conformidad. Y yo simplemente repito o replico cada una de estas cosas, más allá que simplemente estar escribiendo, lo que eso sería lo peor de todo. O un poquito mejor, copiar y pegar, copiar, pegar, copiar, pegar cada uno de estos bloques. Sería mucho mejor trabajar un poquito más, crear la serie y bueno, ya la podré utilizar para siempre de esta manera. Bien. De esa forma entonces podré utilizar las series y no tendría yo entonces que tener tanto trabajo de aquí a futuro. Bien. Esas son las series personalizadas. Sí. Vamos nuevamente. Archivo. Archivo. Y acá abajo aparece opciones. Opciones. Ah, esa parte no la vi. ¿Ya? Y aquí aparece este menú. Dentro de este menú dice opciones avanzadas aquí. No sé si se está viendo o no el menú, no lo sé. Sí, se ve nítido. Ya, correcto, avanzadas. Y ahí, al presionar avanzada, me aparece todo esto. Casi al final abajo, debo ir hasta casi al final, dice modificar listas personalizadas. Ahí yo pincho y entonces me da ese menú que vimos de las listas personalizadas. ¿Ya? Y de esa forma entonces yo podré bueno, crearlas, eliminarlas o modificar algunas de las listas que existen. Acá existen en distintos idiomas, ¿cierto? Aquí está, por ejemplo, los meses del año, pero están en inglés, también están, ¿cierto? Y abreviados también aparece. ¿Ya? Bien, nueva lista. Y entonces escribo la lista que yo desearía. Voy a salir de ahí. Buena pregunta, buena pregunta. ¿Ya? Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Por eso yo puse la serie. En enero va a aparecer, ¿cierto? Jueves también va a aparecer. Si yo pongo 100, se va a repetir 100, 100, 100. Si yo pongo 100, 110, tomo ambos y los tiro hacia el lado, entonces ahí se le entiende que voy a ir de 10 en 10, desde el 100 en adelante, ¿cierto? Y va a decir 120 y así sucesivamente. Voy a ir de 10 en 10.
O casa 20, casa 21, 22, 23. Pera 2, pera 4, entonces entiende que voy a ir de 2 en 2. Estas son series, ¿cierto? Esto es serie. ABC y después simplemente lo repite, ABC. ¿Ya? O si yo pongo primer, también se me había olvidado eso, ¿cierto? Sexto, séptimo, octavo y así sucesivamente. Treceavo. ¿Ya? Los lugares, digamos, también automáticamente rellena esas series. Y lo que está acá abajo, que son las listas personalizadas, ¿cierto? Que yo puedo decir cualquier cosa. ¿Ya? Y inmediatamente después de otoño va a aparecer invierno, primavera, verano, otoño. Y así sucesivamente. ¿Ya? Hay que ir al botón de Office ahí arriba y poner el botón opciones. ¿Ya? Esto les queda entonces en su Excel. Bien, estimados niños. Realicemos un ejercicio. Estas son series que ya están hechas. Bien, ya están efectuadas, ya están hechas. Intentemos hacer lo siguiente. Ustedes con un Excel, en su Excel, hagan una serie, ¿bien? Y que les debe quedar exactamente igual que la mía. Fíjense, aquí ya estamos aplicando exactamente lo que nosotros acabamos de ver hace unos minutos atrás. ¿Ya? Hagan una serie de alguna forma, de alguna manera, para que esto les quede exactamente igual a la mía. ¿Ya? Acá hay otra serie. Esta serie es una serie geométrica. Fíjate que el número inmediatamente después es el doble. El doble, mira. Por lo tanto es el número el doble. Acá una serie geométrica que aumenta el 5%. Es decir, fíjate, de 1000 a 1050 va aumentando el 5%, el 5%, el 5%. Acá tenemos otro tipo de series. Acá muestra solamente los días laborables, es decir, de lunes a viernes. 5, 6, 7, 8, y aquí ya no muestra el 9 y 10 porque es sábado y domingo. Se salta automáticamente, ¿ya? Automáticamente. Aquí aumenta solamente los meses y acá aumenta solamente los años. ¿Ya? Y por último, semana a semana, ¿cierto? Una semana más otra semana. Intenten hacer esta serie entonces, chiquillos, y lo revisamos en unos segunditos. ¿Bien? Tenemos la primera serie, en la cual ustedes pueden identificar que se va avanzando exactamente en el mismo dígito, es decir, se va avanzando de 100 en 100. Para poder hacer esto hay dos formas. Opción número 1 es que nosotros anotemos los dos primeros números, ¿cierto? Y como lo acabamos de ver hoy día en clase, los selecciono a ambos. Excel entiende entonces que yo voy a ir de 100 en 100. 1, 101, 201 y así sucesivamente. Y completo la serie. Esa es la opción número 1, bastante buena. Opción número 2 es que yo lo pueda hacer con una fórmula, con una referencia relativa. Fíjense esto. Entonces yo podría tener una referencia. Es igual a C3 y simplemente le sumo 100. Esta es la opción número 2. ¿Qué pasa cuando yo copio y pego esta fórmula abajo? El C3, como es una referencia relativa, va a cambiar y va a hacer relación a C4 y así sucesivamente. Por lo tanto, me sirve y me conviene para crear esta misma, exactamente la misma serie. Ojo con eso, es muy importante. ¿Ya? Fíjense que esta serie, aquí no tengo ninguna fórmula, son todos números, pero acá sí tengo fórmulas. Y siempre suma el número anterior más 100. Después acá el número anterior más 100 y así sucesivamente, entonces voy de 100 en 100. ¿Ya? Dos formas de hacerla y me quedan exactamente igual. Serie geométrica, entonces nosotros ya hemos aprendido con este ejemplo que que yo también puedo hacer series utilizando referencias relativas para que cambien. Entonces yo puedo sumar
o multiplicar el número anterior por 2. Y entonces simplemente yo ya tengo lista mi serie. Multiplico el número anterior por 2 y fíjense, ¿ya? Incluso más larga de lo que ya existía. Bien. El 5%, entonces tengo el 1000 y hago algo muy similar, ¿cierto? La fórmula la multiplico, pero ahora por un número fijo, 1,05, por ejemplo. Porque la tengo que ir multiplicando por el 5%. El número anterior por 5%. Y así sucesivamente, entonces va a ir agrandándose el número anterior por 5%. Y queda exactamente igual que el número. Bien. Gigante, la dejé hasta ya llegó. Bien. Los días son de manera distinta. ¿Ya? Voy a hacerlo con la fecha de hoy para que se note un poquitito la diferencia. ¿Ya? Voy a ingresarla. 4 del 4 del 2022. También yo puedo hacer series de tiempo con fechas porque Excel me entrega la opción de hacerlo. Le voy a mostrar cómo. Cuando yo tomo esto y lo pego hacia abajo, nosotros ya hemos aprendido que automáticamente Excel va a sumar de uno en uno. Pero fíjense que aquí abajo aparece este menú y que sale opciones de auto relleno. Si yo presiono ahí, bien, me dice exactamente cómo quiero rellenar. En este caso quiero los días laborables o laborables de la semana. Y esa es la opción que debería poner. Al presionar esa opción, me va a aparecer 4, 5, 6, 7, 8, que el 8 del viernes, este viernes, ¿cierto? 9 y 10, el fin de semana. 11, 12, 13, 14, 15. Si continuara, pasaría lo mismo, ¿cierto? Son solamente laborables o laborales. Bien. Los meses. Voy a copiar esto hacia el lado. Desde el 4. Ya. Pasa exactamente lo mismo. Lo voy a repetir, Andy. Sí, días laborables. Correcto, está muy bien. Lo copio hacia abajo y en la parte inferior aparece, como ustedes pueden apreciar, opciones de autorrelleno. Cuando presiono ahí, yo podría rellenar los días o los días laborales o laborables, como quieran ustedes llamarlo. Rellenar los meses, que el ejemplo que nosotros estamos viendo, entonces va a aparecer solamente de mes en mes, digamos. Abril, mayo, junio, julio, el mismo día, ¿cierto? Exactamente el mismo día. Bien. Yo podría tener, perdón, ya, la misma fecha, y hago exactamente lo mismo, pero ahora, como dice acá, voy a avanzar en años. Entonces pongo la opción de autorrelleno y aquí aparece rellenar a años. Y entonces va a aparecer automáticamente de un año a otro, de un año a otro. Muy bien. Y por último, perdón, voy a pegar aquí pegado especial, aplicando lo que acabamos de aprender nosotros. ¿Ya? Si yo lo copio esto acá abajo, fíjense que acá no me va a aparecer la opción que yo necesito, ¿ya? Que son que avance por semana. Esa opción no aparece, como ustedes lo pueden apreciar. Por lo tanto, yo debo fabricarla. ¿Cómo podría fabricar esa opción que avance, por ejemplo, los días que tenemos clase, que son, en otras palabras, todos los lunes, que aparezcan todos los lunes, ¿cierto? A lo mejor yo incluso podría poner
fecha larga para que se note que son lunes. ¿Ya? Lunes 4 de abril. Ah, no, poner 10 del 4. Ya, a ver, veamos. Si pongo 10 del 4, que es buena opción. ¿Ya? Esto también que sea una fecha larga. No me serviría el 10. Tiene que ser 11. Ya, ahí. Tomo las dos celdas entonces, ¿cierto? Y las tiro hacia abajo y me va a tomar todos los lunes. Muy buena opción. Muy buena opción. ¿De qué otra forma? ¿De qué otra forma podría ser? ¿A alguien se le ocurre? Es muy buena esa opción, no, no está mal. Pero hay otras formas también. Entonces quiero ver si es que a alguien se lo ocurre, aplicando lo que ya sabemos. Y sobre todo lo que vimos en la clase pasada. ¿No nadie? Bueno, fíjense que nosotros aprendimos en la clase pasada que las fechas son números. Por lo tanto, también puedo hacerlo con fórmula, ¿cierto? Y yo podría poner esta fecha y le sumo 7 días. Perdón, 7 días. Ahí. Bien. Al sumarle 7, obviamente me va a mostrar el siguiente lunes. Y así sucesivamente, ¿cierto? Todos los lunes. Esa es otra forma también de poder hacerlo. Bien. Como ustedes pueden evidenciar, entonces, no existe una única opción. Va a depender qué es lo que nosotros queremos lograr. Pero ya entendemos y sabemos bastantes opciones. Muy buena respuesta ya de Constanza. Muy buena, muy buena. Y Andy, de alguna forma, me puso con una referencia que aumente 7 días. Andy hacía alusión a esto. Ya, muy bien también, Andy. Muy bien. Le voy sumando de a 7 días y entonces cada semana queda en un lunes. Así es. Eso es entonces por hoy día, estimados niños. Ya, espero que les haya gustado la clase y que también hayamos podido aprender el uso de Excel. Bien, hoy día acabamos de ver entonces también el uso de referencias, pero vimos series, completar series, ¿cierto? Es algo bastante práctico. Y también lo que vimos de copiado y pegado especial. ¿Ya? Eso es algo bastante importante.